Vamos ahora a ver otro ejemplo en el cual vamos a utilizar datos agrupados. Se probaron 50 baterías para ver cuánto duraban. Los resultados en horas se encuentran en la siguiente tabla. Dibuje un diagrama de frecuencia acumulada y halle la mediana y el rango intercuartil. Halle los cuartiles, el decil 8 y el percentil 60. Muestre los datos en un diagrama de caja y bigote. Esta es la tabla que me está presentando para poder nosotros encontrar todos los valores que tenemos aquí. Primero, hallar la frecuencia acumulada. Me está dando en la tabla, si usted se da cuenta, los intervalos y también me está dando la frecuencia absoluta. Vamos a hallar la frecuencia acumulada. Para poder hallar los cuartiles, para poder hallar los percentiles, solo necesitamos nosotros conocer la frecuencia absoluta y también la frecuencia absoluta acumulada. Con esos datos podemos encontrar los cuartiles y también los percentiles. La primera frecuencia acumulada. Recordamos, para hallar la frecuencia acumulada sumamos los valores de la frecuencia absoluta. Primera frecuencia absoluta sería 3. Segunda frecuencia absoluta sería 3 más 5, que sería 8. Acá lo estamos sumando, si usted se da cuenta. Tercera frecuencia acumulada sería 3 más 5 más 8, que va a ser 16, tenemos aquí. Cuarta frecuencia absoluta acumulada sería la suma de los cuatro valores, 3 más 5 más 8 más 10, que me da 26. Y así sucesivamente hasta el último valor, que la frecuencia absoluta acumulada 7 sería la suma de las 7 frecuencias absolutas, que sería 3 más 5 más 8 más 10 más 12 más 7 más 5 me da 50. Y recordamos que la suma de todas las frecuencias absolutas me da el número de datos. ¿Cuántos datos tenemos? Tenemos 50 datos. Ya tenemos la tabla de frecuencias representadas de manera que nos pueda ayudar a poder encontrar la gráfica. Nos está pidiendo graficarlo, la frecuencia acumulada, situar los puntos que tienen por primera coordenada el límite superior del intervalo de tiempo y por segunda coordenada frecuencia acumulada correspondiente. De tal manera, los dos primeros puntos son 5,3 y 10,8. Si alguien no se da cuenta, observen. Me está indicando que yo considere el límite superior como la primera coordenada y la frecuencia acumulada como la segunda coordenada, porque queremos representar en la gráfica la frecuencia acumulada. El primer par ordenado vamos a tener acá sería 3,5. Ese sería mi primer par ordenado. Mi segundo par ordenado sería 10,8. Siguiente sería 15,16. Siguiente sería 20,26. El siguiente 25,38, el siguiente sería 30,45 y finalmente 35,50. Estos pares ordenados lo vamos a representar en el plano cartesiano. El primer dato en forma de puntos primero sería 3,5, sería ese punto de ahí. La misma lógica, el siguiente 10,8 y así similar también el siguiente punto, que sería 15,16. Un 15, un promedio que estaría acá en el medio, si usted se da cuenta va a ser este punto. El siguiente punto va a ser 20,26. El siguiente punto sería 25,38, 25,38, 35,5. Todos los puntos lo único que hay que hacer es unirlo y vamos a encontrar la curva de la frecuencia acumulada. Para hallar la mediana, se recuerdan en los videos anteriores, tenemos acerca de medidas de tendencia central. Ahí se les enseña dos métodos para poder encontrar la mediana. En este video solo voy a utilizar el segundo método. Lo que vamos a hacer es colocar en una recta lineal el intervalo que corresponde a la tabla y también la frecuencia absoluta que corresponde a cada intervalo. Teniendo ya los intervalos, recordemos que los intervalos se abren de 0 hasta 35, por lo cual empezamos a colocar en la recta lineal, que sería primero 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Y colocamos ahí los intervalos. Y colocamos también las frecuencias absolutas correspondientes a cada intervalo.
Las frecuencias absolutas que corresponde a cada intervalo son entre 0 y 5 es 3, entre 5 y 10 5 y así sucesivamente hasta entre 30 y 35 vale 5. Eso lo vamos a colocar en la parte superior. Recordemos que la mediana es el que divide en la mitad al conjunto de datos. ¿Cuántos datos tenemos? Tenemos 50 datos. La mitad de ellos sería 25 a ambos lados. Por lo cual lo que vamos a hacer es lo siguiente acá. Vamos a empezar a sumar la frecuencia absoluta, que sería 3 más 5, 8 más 8, 16. 16 más 10 me da 26. 26 ya estaría sobrepasando 25. La mediana se va a encontrar comprendido en el intervalo de 15 a 20. Esto se hace con la finalidad de encontrar en qué intervalo vamos a poder ubicar la mediana. Entonces, la mediana se ubica en el intervalo entre 15 y 20. Una vez que nosotros ya sabemos dónde se ubica la mediana, lo único que vamos a hacer es lo siguiente: reemplazar en esta fórmula. La fórmula me indica límite inferior más el ancho de clase por el número de datos sobre 2, porque es par, ¿no? Si sería impar sería n más 1 sobre 2, menos frecuencia absoluta acumulada anterior a la mediana, a la frecuencia absoluta de la mediana, sobre la frecuencia absoluta de la mediana. Entonces vamos a ir a la tabla, al intervalo entre 15 y 20. Intervalo entre 15 y 20 sería este de aquí. Está observando. Los números que nosotros necesitamos encontrar son los siguientes: límite inferior 15, la frecuencia absoluta de la mediana 10, la frecuencia absoluta acumulada anterior a la mediana sería 16. Esos son los tres números que tenemos que colocar en la ecuación o en la fórmula. Este es el intervalo donde vamos a encontrar la mediana. La mediana o el percentil 50 o también el cuartil 2. Muy bien, vamos a reemplazar estos tres valores allá en la fórmula. La frecuencia absoluta anterior a la mediana vale 16 y la frecuencia absoluta de la mediana vale 10. Reemplazando, resolviendo todo eso, me está saliendo 19,5. Este también va a ser el valor del cuartil 2 y también es el mismo valor del percentil 50. Entonces ya conocemos el valor de la mediana. Para hallar los cuartiles vamos a basarnos en esta teoría que también está en vuestro diseño metodológico. Para calcular los deciles, cuartiles y percentiles, primero hay que calcular el intervalo que contiene al cuartil o al decil o al percentil. El intervalo que contiene al cuartil vamos a encontrar con esta ecuación: k por n sobre 4. K, recuerda que representa el intervalo del cuartil, va a ser eso, por el número de datos sobre 4. Para el decil sería el decil que corresponde hallar por el número de datos sobre 10. Para el percentil igual, el percentil que queremos hallar por el número de datos sobre 100. Eso es para hallar el intervalo que contiene al cuartil o al decil o al percentil. Como segundo paso hay que aplicar esta fórmula. Esta fórmula, si ustedes se dan cuenta, tiene algo en común. Es lo mismo para los tres. La única diferencia que encontramos para los cuartiles va a ser cuartil que ocupa por número de datos sobre 4. Para los deciles va a ser decil que ocupa por número de datos sobre 10. Y para el percentil sería percentil que ocupa por número de datos sobre 100. El resto es la misma. Sencillamente es el límite inferior por ancho de clase por la posición del cuartil menos la frecuencia absoluta acumulada anterior al cuartil sobre la frecuencia absoluta del cuartil. La misma lógica para el decil y también para el percentil. Vamos a hallar primero el cuartil 1. Vamos a hallar la posición. Vamos a utilizar esa ecuación que nos está dando en la parte superior. K representa 1, porque vamos a hallar cuartil 1. 1 por número de datos, recordemos que el número de datos vale 50 sobre 4. Eso me da 12,5. 12,5 tengo que buscar ese valor en la frecuencia acumulada. Este valor voy a encontrar en el intervalo que corresponde a la frecuencia acumulada. 12,5 en la frecuencia acumulada, ¿entre qué valores está? Entre 8 y 16. Recuerda, se toma siempre el mayor valor
de ese intervalo, que sería 16. El intervalo que corresponde al cuartil 1. Allí estaría posicionado el cuartil 1. ¿De qué números estaríamos hablando? Del límite inferior sería 10. La frecuencia absoluta del cuartil 1 sería 8. La frecuencia absoluta anterior a la frecuencia absoluta acumulada del cuartil 1 sería también 8. Entonces, reemplazando en la fórmula, límite inferior sería 10 más ancho de clase, que vale 5. Recuerda, el ancho de clase es la diferencia del límite superior y el límite inferior por valor de K que ocupa el cuartil por número de datos sobre 4 menos la frecuencia absoluta acumulada anterior al cuartil 1 sería 8 sobre la frecuencia absoluta que corresponde al cuartil 1, que sería 8. Resolviendo esta ecuación me sale 12,813 y redondeando este dato, obviamente que me estaría dando. Recordemos también que el cuartil 1 es igual al percentil 25. El percentil 25 es igual al cuartil 1. Para el cuartil 3 la misma lógica. Primero hallamos la posición, que para hallar la posición es K por N sobre 4. K representa la posición que ocupa el cuartil. 3 por número de datos 50 sobre 4 me da 37,5. Vamos a buscar en el intervalo de la frecuencia absoluta acumulada este valor de 37,5. ¿Entre qué intervalos se encontraría? 37,5, 26, 38. Aquí sería mayor que 26 y menor que 38. Estaría ubicando 37,5. Por lo cual se toma el mayor valor, que sería 38. El intervalo que contiene ¿a quién? Que contiene al cuartil. El límite inferior sería 20. Necesitamos conocer su frecuencia absoluta, que vale 12. También necesitamos saber la frecuencia absoluta acumulada anterior al cuartil 2, que sería, entonces, esos tres números donde vamos a reemplazar en la ecuación, ¿no? Sería límite inferior 20 más ancho de clase 5 por posición que ocupa el cuartil 3 por número de datos sobre 4 menos frecuencia absoluta anterior al cuartil 2 sería 26 sobre la frecuencia absoluta que corresponde al cuartil 2 sería. Resolviendo esto me estaría dando 24.792. Redondeando sería 25. El cuartil 3 es lo mismo que el percentil 75. Con estos dos cuartiles podemos hallar el rango intercuartil. El rango intercuartil, que va a ser 25 menos 13. Más abajo lo vamos a especificar. Para hallar el decil 8 también vamos a utilizar la misma ecuación para la posición entre 10 y es la misma fórmula, obviamente. Eso reemplazamos acá, en la parte de abajo. Primero, para hallar el decil, lo que vamos a tener que hallar la posición. K por N sobre 10. K vale 8. Quiero hallar decil 8 por número de datos 50 sobre 10, que me daría 40. Me está dando 40. Voy a buscar este valor 40 en el intervalo que corresponde a la frecuencia acumulada. 40 estaría comprendido en el intervalo entre 38 y 45. Recuerda que se toma el valor mayor. Entonces este sería el intervalo que va a comprender ¿quién? El decil 8. Con eso ya podemos encontrar también los valores que necesitamos. Recuerda, conocer es el límite inferior. Necesitamos saber la frecuencia absoluta que corresponde al decil 8. El valor de la frecuencia absoluta que corresponde al decil 8. Y también necesitamos conocer la frecuencia absoluta acumulada anterior al decil 8, que sería 38. De donde el límite inferior sería 25 más ancho de clase, que vale 5, por posición que ocupa el decil, que sería 8, por el número de datos 50 sobre 10 menos frecuencia acumulada anterior al decil 8 sería 38 sobre la frecuencia absoluta, que sería 7. Resolviendo me sale 26.429. Redondeando puedo tomarlo como el valor de 26,40. Este sería el valor del decil 8. Ya tendríamos. Ahora lo que me falta hallar es el percentil 60. Para hallar la posición K por N sobre 100. La fórmula es la misma también. Posición que ocupa el percentil por número de datos, que sería 60 por 50 sobre 100, de donde me sale 30. Este 30 tengo que buscar en el intervalo. Sería mayor que 26 y menor que 38. Se toma el mayor de ellos. El mayor de ellos sería 38. Necesitamos encontrar los valores que vamos a reemplazar. Límite inferior del percentil sería 20.
frecuencia absoluta 12 y también necesitamos conocer la frecuencia absoluta acumulada anterior al percentil 60, que sería 26. Esos tres valores se reemplazan en la fórmula. Límite inferior 20 más el ancho de clases 5 más 60, que es el percentil, por número de datos sobre 100 menos la frecuencia absoluta acumulada anterior al percentil 60, que sería 26, sobre la frecuencia absoluta que corresponde al percentil 60, que sería 12. Resolviendo me sale 21.667. Redondeando va a ser igual a 21,67. Muestre los datos en un diagrama de caja y bigote. Me pide hallar que yo lo represente en un diagrama de caja y bigote. Bueno, acá ya lo hemos colocado el dato mínimo, que vale 0, el dato máximo, que sería 35, los valores de los intervalos. Y ¿qué más? Conocemos que el cuartil 1 vale 13, el cuartil 2, que es la mediana, vale 19.5, el cuartil 3 vale 25, por lo cual los cuartiles van a ir en un rectángulo. De tal modo, el cuartil 1 es el inicio del rectángulo y el cuartil 3 es el final del rectángulo, y la mitad de ellos es el cuartil 2. El resto de los datos que están comprendidos entre el dato mínimo del lado izquierdo y el lado derecho del cuartil representa el bigote. Este sería la caja y este es el bigote. Nos pedía hallar también rango intercuartil. Recordemos que rango intercuartil es la diferencia del cuartil 3 con el cuartil 1. De tal modo 25 menos 13 me estaría dando acá el valor de 12. El rango